Hola, 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 ¿cómo están? Qué gustazo estar hoy nuevamente con todos ustedes para este tiempo, tan bonito, tan precioso, tan hermoso, tiempo de relajación y un tiempo para oír de Dios una palabra que puede cambiar nuestra vida para siempre, para seguir aumentando nuestra fe, ya que si la fe es por el oír, también la fe crece o aumenta por el oír. Y por eso Cristo dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y bueno, pues estamos estudiando este tema padrísimo, que es el tema de cómo escuchar a Dios. Y es muy importante aprender a escuchar a Dios, y a Dios se le empieza a escuchar cuando empezamos a escuchar su palabra, la Biblia, específicamente el Nuevo Testamento. Recuerden que el Nuevo Testamento fue escrito por cristianos para cristianos. El Antiguo Testamento, que también forma parte de la Biblia, pero es el Antiguo Testamento, el primer testamento, fue escrito por judíos para judíos. Así es que, siendo creyentes de Dios en la fe cristiana, tenemos que enfocarnos definitivamente al 100% al Nuevo Testamento. Ciertamente el Antiguo Testamento nos sirve para conocer un poco más de la historia de Jesucristo antes de Jesucristo, las señales que indican que Jesucristo era el Cristo, las profecías, la historia. Hay historias en el Antiguo Testamento de hombres y mujeres que podemos aprender mucho de ellos por sus ejemplos que nos brindaron, tanto malos, por decir alguno, Sansón, ¿verdad? Tuvo ejemplos malos, como también ejemplos buenos. El mismo David, en sus peores momentos, fue el peor de los hombres, podríamos decir, pero en sus mejores momentos, Dios dio un testimonio de él que no había dado de nadie. Así es de que podemos aprender mucho de ellos también, pero si queremos conocer la voluntad de Dios, tenemos que entonces enfocarnos en el Nuevo Testamento, porque el Nuevo Testamento exhibe la verdad de la voluntad de Dios. ¿Quieres saber la voluntad de Dios para tu vida? Ve todas las cosas que Cristo dijo y todas las cosas que Cristo hizo, y ahí vas a conocer la voluntad de Dios para tu vida. Ahí vas a conocer si Dios quiere que te enfermes, si Dios quiere que seas pobre o que seas rico. Ahí vas a conocer, porque Cristo dijo, yo soy la verdad, no lo demás, no lo anterior, no lo otro. Yo soy la verdad. Yo soy el camino, yo soy la vida. Y también dijo que Él era la voluntad de Dios puesta en acción. Por eso es el verbo, porque el verbo es acción. Y es el verbo porque es la voluntad de Dios puesta en acción para nosotros. Así es de que, continuando con esta clase, la semana pasada nos quedamos en Mateo, Primera de Pedro 2:2 y Salmo 119, 103. Y ahora vamos a ver la palabra de Dios comparada con una semilla de lo que sea, simple y sencillamente una semilla. Y esto lo aprendemos en la parábola del sembrador, que Cristo nos enseña en los evangelios, específicamente lo que es Mateo, Marcos y Lucas, es donde está la parábola del sembrador. Y algo que tenemos que ver en esta comparación de la palabra de Dios con una semilla, es que una semilla primero debe de ser plantada en la tierra antes de que pueda crecer. Ninguna semilla crece por sí sola o produce un tallo por sí solo, ni raíces, ni fruto. Tú puedes tener una semilla en su bolsa o en su envase,
por mucho tiempo no va a producir absolutamente nada, ¿verdad? La tienes ahí guardada en el librero, en el buró, quizá, donde tengas la semilla, por sí sola no va a producir ni va a hacer nada. Mucha gente cree que nada más por el hecho de tener una Biblia en su casa es más que suficiente. No, eso es un religiosismo y una falsa doctrina. No produce nada el hecho de que tengas una o 100 o 1000 Biblias en tu casa. No produce absolutamente nada. ¿De acuerdo? Así que de la misma forma que una semilla tiene que ser plantada para producir algo, así la palabra de Dios tiene que ser plantada en tu corazón para que produzca algo. Por eso es importante oír la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es plantada en nuestros corazones cuando la oímos o cuando la leemos, ¿verdad? De hecho, siempre que leemos, estamos oyendo una voz que nos está diciendo lo que estamos leyendo. A veces es nuestra propia voz y a veces Dios usa nuestra propia voz para hablarnos y para que no nos espantemos, no nos asustemos, no salgamos corriendo. Así es que debe de ser plantada en el corazón para que uno pueda crecer espiritualmente. Repito, tener ahí tu Biblia no te hace crecer. Tener muchas versiones no te hace crecer. Tienes que leerlas, tienes que oírlas para que tú crezcas espiritualmente. Esto es importante. Jesucristo describió también 4 tipos diferentes de tierra en la parábola del sembrador que indican la condición del corazón que recibe la palabra de Dios, que es la semilla, o que recibe la semilla, que es la palabra de Dios. Entonces, Cristo dice y enseña que hay 4 tipos de personas, 4 tipos de corazones, 4 tipos de tierra, donde puede ser sembrada la palabra de Dios, pero dependiendo el tipo de tierra que es, o sea, el tipo de corazón que es el resultado de los frutos que va a tener. Es el resultado si va a poder crecer, si va a poder producir una planta, un árbol, y luego fruto, y luego mucho fruto. Depende de la condición del corazón que recibe la semilla, que es la palabra de Dios, y el resultado de cada tipo de corazón. O sea que cada corazón, cada tipo de corazón es lo que provoca o propicia el resultado de la siembra de la palabra de Dios. Así es de que vamos a ver estos 4 tipos de tierra o 4 tipos de corazones que tiene la gente ante o frente a la palabra de Dios. Ante la palabra de Dios, pero también quisiera agregar aquí ante el llamado de Dios. No solamente es ante la palabra de Dios, sino ante el llamado de Dios. Recuerden, les decía yo, creo que el domingo, y si no hace 8 días, fue hace poco, que Dios dijo, muchos son llamados, pero pocos son los escogidos. Y pocos son los escogidos porque pocos son los que acuden al llamado. Pocos son los que acuden al llamado. De hecho, ¿cuántos acuden al llamado de oír estas enseñanzas, de oír estos mensajes, de ser parte de esta iglesia y alimentarse con la palabra de Dios en esta familia espiritual, en esta familia de Dios, en plan familiar cristiano? ¿Y cuántos hacen caso al llamado? Hay quienes todos los jueves no fallan, son fieles, porque Dios es fiel. Y porque Dios es fiel, va a ser fiel y justo con los que son fieles. Y todos los jueves están aquí a las 7 de la noche, así como todos los domingos están a las 11 de la mañana, ávidos, listos, prestos, atentos, deseosos de su cita con Dios para
oír su palabra y que esa palabra sea sembrada en sus corazones porque saben que va a producir algo en su vida y en su corazón. Lo que quiero decir, o lo que estoy diciendo es que precisamente recordemos que nuestro corazón es el que determina nuestra vida y la condición de nuestro corazón es la condición de tierra que somos. Y la condición de tierra que somos es la que determina la condición de el fruto que va a dar la palabra de Dios en nuestra vida y cuánto fruto va a dar la palabra de Dios en nuestra vida. Recuerda que la palabra de Dios dice que daremos 30 por 1 o 60 por 1 o 100 por 1. ¿Y de qué depende que unos nada más den 30 a sí mismos, a su vida, 30 por 1 en revelación, o 60 por 1 en revelación, o 100% de revelación, al oír la palabra de Dios por el corazón que tienen? Quizá alguien no puede estar los jueves a las 7 de la noche por alguna razón específica, trabajo o surgió algo que ya no le permitió llegar, igual el domingo, etcétera, como sea. A veces hay imprevistos, es cierto, es correcto, pero tienen el discernimiento bastante maduro para saber que eso no viene de Dios y que no porque haya habido algo que interfiriera en su cita con Dios, quiere decir que de todas maneras ya no van a tener su cita con Dios. Y entonces, a lo mejor no llegaron a las 7 para conectarse o el domingo a las 11 por lo que sea, pero no dejan de entrar en la página, buscar la clase específica. Entonces, es fácil, pero estoy hablando del que por una causa X no se pudo conectar, no pudo estar en el momento en que era en vivo, etcétera, etcétera, pero aún así dice, ¿sabes qué? Yo la voy a escuchar. Muchos así le hacen y está bien. Dios sabe nuestro corazón. A Dios no le podemos ocultar nada. Es más fácil que nosotros nos engañemos a nosotros mismos, creyendo de nosotros muchas cosas que no son. Y lo dice la Biblia, el corazón del hombre es engañoso. Eso es posible, pero nunca, nunca es ni será posible que puedas engañar a Dios. Él sabe exactamente la condición de tu corazón ante Él, ante su palabra. Él sabe específicamente cuán dispuesto y disponible estás a escuchar su palabra. Él sabe específicamente cuán ávido estás en escuchar su palabra. Él conoce tu corazón al 100%, al 100%. Y Él sabe si realmente no oíste tal clase o tal mensaje por específicamente trabajo o un imprevisto o una urgencia o una emergencia, algo que tuviste que atender, sabe perfectamente bien y no se ofende, no se ofende, porque Él sabe tu corazón. Si Él ve que tu corazón se duele porque, híjole, es jueves y ya no llegué y el tráfico, esto, lo otro, partir un mensaje poderoso de la palabra de Dios para la vida de todos ustedes, para tu vida, para bendecir tu vida, porque eso es lo que anhela Dios, bendecirnos todo el tiempo. Y desafortunadamente, pues es poco lo que le damos a Dios, son pocas las citas que tenemos con Dios, pero lo vamos a resolver, en breve. Vamos a empezar a hacer pequeñas transmisiones cada día, aunque sea una, y pequeña, pero vamos a hacer una transmisión para compartir una bendición de la palabra de Dios para todos ustedes. Dicho lo anterior, entonces vamos a ver esta parábola en la Biblia. Vamos a verla en el libro de Lucas, el Evangelio de Lucas, capítulo 8, del 4 al 15. Lucas 8, del 4 al 15. Y bueno, en cada pasaje aprendemos algo
Hay cosas que encontramos en Lucas que no están en Mateo ni en Marcos y en lugar de decir viceversa creo que sería viceversa, ¿no? Porque no es bi, sino tri. Son tres evangelios triceversa, hablando de la parábola que está nada más en tres evangelios, ¿no? Triceversa. Entonces, versículo 4, verso 4 dice, juntándose una gran multitud y los que de cada ciudad venían a él, les dijo por parábola, el sembrador salió a sembrar su semilla y mientras sembraba una parte cayó junto al camino y fue hollada. Hollada quiere decir pisada y como machacada, como eso es hollar, pisar y hacer así, ¿no? Cuando dice la palabra que tenemos la autoridad de hollar serpientes y escorpiones, no nada más es pisarlo, sino es pisarlo y remolerlo, así, hacerle así a todos los escorpiones y serpientes. Y eso fue poderoso, ya me metí en este tema, pero eso fue poderoso porque en ese tiempo lo más peligroso y a lo que la gente le tenía más temor en ese tiempo era a las serpientes y a las escorpiones, era motivo de muerte. Entonces, cuando la palabra de Dios dice, tú tienes autoridad de hollar serpientes y escorpiones, está diciendo, tú tienes autoridad de acabar aún con lo que más le temes. En otras palabras, ni le temas, ¿no? Bueno, entonces seguimos. Es que toda la palabra apasiona, ¿no? Entonces dice, cayó junto al camino, una parte cayó junto al camino y fue hollada. Y las aves del cielo la comían. Otra parte cayó sobre la piedra y nacida se secó porque no tenía humedad. Otra parte cayó entre espinos y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Y otra parte cayó en buena tierra y nació y llevó fruto a 100 por 1. Hablando de estas cosas, decía a gran voz, el que tiene oídos para oír, oiga. Y aquí voy a hacer un paréntesis para decir esto. Fíjese bien, ¿cuántas veces se ha preguntado usted si usted tiene oídos para oír? Es, es un tema importante, porque ¿qué tan importante crees tú que sea para ti, que sea para tu vida? ¿Qué tan importante es para tu vida que tú tengas oídos para oír o que no tengas oídos para oír? Esto es vital. ¿Por qué? Porque si tú no tienes oídos para oír, no vas a oír. Y si no oyes, no va a haber nada en tu vida. ¿Por qué? Porque todo es por fe. La vida eterna es por fe. La salvación es por fe. Los milagros en nuestra vida es por fe. Tu fe te ha sanado. Mi fe en Cristo, mi fe en la palabra de Dios fue lo que hizo que llegara yo y le hablara a mi hijo cuando tenía 7 o 10 minutos de muerto y él resucitara, él despertara otra vez. La fe lo es todo. Por eso dice la palabra que sin fe es imposible agradar a Dios. O sea, no hay nada que tú puedas hacer para agradar a Dios más que tener fe. Y tener fe solamente es por tener oídos que puedan oír. Por eso Cristo decía, el que tenga oídos para oír, oiga. O sea, Cristo está diciendo, preocúpate por oír. Cristo está diciendo, más bien, ocúpate en oír, ocúpate por oír, ocúpate en oír. Por eso Dios, en su fidelidad y justicia, los que nos ocupamos por oír la palabra de Dios los jueves, los domingos y todo lo demás que nos da a través de nuestra casa,
a través de nuestra congregación, de nuestra iglesia, de nuestros pastores, maestros, etcétera. El que busca oír va a recibir. ¿Por qué? Porque la fe viene por el oír, y si la fe viene por el oír, entonces todo puede venir a tu vida por el oír. Amén. Aleluya. Alabado sea Dios. Versículo 9. Y sus discípulos le preguntaron diciendo, ¿qué significa esta parábola? Y él dijo, a vosotros os es dado conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Ahora, esto me acuerdo, hay una parte en Isaías 6, en Isaías 6, donde el profeta Isaías habla, y la gente a veces puede ser tan perversa que le dice a Dios, cierra sus oídos. O sea, ya hay tanta perversidad que ni siquiera merecen ya escuchar la palabra. Ahora, fíjate bien, no es que no la oigan, no es que no la oigan, sino que no la entiendan, que no la reciban. Porque el propósito, como dice aquí, a vosotros les es dado conocer los misterios del reino de Dios. O sea, hay misterios en el reino de Dios que ya nos fueron revelados, o que ya fueron revelados para los que sí son hijos de Dios y sí se preocupan y ocupan por oír su palabra, por entender su palabra, por crecer espiritualmente y almáticamente en su palabra y con su palabra. Para ellos es la palabra, pero para aquel que la ha despreciado o que ha llenado su corazón de perversidad, obviamente esa tierra es una tierra perversa, pues ni siquiera va a sembrar ahí Dios su palabra. Y por eso dice, a ustedes les es dado conocer los misterios del reino, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean. O sea, tú puedes ver. Mira, te voy a platicar algo. Por ejemplo, cuando se accidentó mi hijo y murió, hubo quien, pues definitivamente nunca creyó que fue un milagro, ¿no? Quien vio el accidente y cómo el tráiler lo atropelló y pasó por encima de él y lo revolcó y salió como trapito así de entre las llantas, y quien lo vio morir, y le dijo a todos los demás, es que yo lo vi morir, yo vi cuando exhaló el último respiro y lo exhaló y hizo, y yo lo vi morir y todo. Él lo creyó, los que estaban ahí lo creyeron, nunca me voy a olvidar cuando me vieron, pensaron que me iba yo a desmoronar, que me iba yo a partir, que iba yo a llorar, no sé, y que les dije, vámonos, ¿a dónde? Al hospital, está vivo. Y ahí estaba el chico que lo vio morir, que vio cuando el tráiler lo atropelló y les había dicho a los demás, incluso a los demás les había dicho, no la va a librar. Aquí en México cuando dicen no la libró, es que perdió la vida. No la va a librar, no la libró. Pero a otra gente que le hemos contado, ay, sí, por favor, no, no puede ser, no. Viendo, no vean, y oyendo, no oigan. A vosotros os es dado conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Tenemos que entender algo. Dios es un Dios celoso, Dios es un Dios de clase, con clase. Y su clase es lo que, por ejemplo, me refiero a esto, cuando tú te vistes bien, te arreglas, el día que te bañas, haces ejercicio, te bañas con tiempo, te bañas súper bien, te afeitas o te maquillas, te arreglas así y te pones el mejor traje o el mejor vestido, tus zapatos súper boleados, impecables, todo, y sales así, bien impecable y todo, te cuidas, ¿verdad? Cuidas de no ensuciarte, cuidas de dónde te vas a sentar, cuidas de,
cuidas todo eso. Dios es así. Dios cuida en dónde va a poner su palabra. Dios cuida. Él es celoso y él mismo dice, no voy a dar mis perlas a los que son cerdos. No voy a poner mis perlas en los cerdos. Cristo lo dijo, no pongas vuestras perlas en los cerdos, o sea, no. Y Dios es así, es celoso. Él nos da conforme a la condición de nuestro corazón, porque si no lo hiciera así, no sería un Dios justo. Y entonces, ¿qué justicia le haría a los mejores en relación a los otros? ¿Estamos de acuerdo? Es un Dios justo y su justicia va a dar a cada quien lo que cada quien se merece. Y de esa manera le hace justicia a unos y a otros y a otros y a otros y a todos. Porque si no, entonces, si va a dar la misma revelación al que da que al que no da, ¿sería un Dios justo? Claro que no. Si Él le da la misma revelación al que no diezma que al que sí diezma, está siendo injusto con el que sí diezma. Y Dios no es injusto. No se va a equivocar de esa manera. Dejaría de ser Dios. Espero estarme explicando. Así es de que alabado sea Dios porque a nosotros nos es dado conocer los misterios del reino. Dice, pero a los demás no, para que viendo no vean y oyendo no oigan o no entiendan. Esta es, pues, la parábola. La semilla es la palabra de Dios. Y los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Esto es rudo, porque precisamente, fíjate, la salvación es para los que pueden oír la palabra de Dios, pueden creer en la palabra de Dios y por oír y creer la palabra de Dios, oyeron que Jesucristo murió en la cruz para el perdón de sus pecados, lo creyeron en su corazón y lo confesaron con su boca y entonces creyeron y se salvaron, ¿verdad? Creyeron que Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, yo creo eso. Yo creo que Cristo vino a este mundo a morir en la cruz para el perdón de mis pecados, para que yo tenga salvación eterna y vida eterna, y además la entrada al reino de los cielos que se ha acercado, donde voy a ser sano aquí en la tierra y próspero y rico aquí en la tierra. Yo lo creo, pero los que no tienen ese buen corazón, aún oyendo la palabra de Dios, no la van a entender. Dice aquí, no la van a entender y esta es pues la parábola. La semilla es la palabra de Dios y los de junto al camino son los que oyen, o sea, sí la oyen la palabra, pero luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Los de sobre la piedra son los que, habiendo oído la palabra, reciben la palabra con gozo. Hasta se emocionan. Qué padre mensaje, qué hermosa palabra. Híjole, me emocioné, esto, lo otro, aquello. ¿Verdad? Oyen, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces. Fíjate bien, pero estos no tienen raíces, creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. ¿Cuál es el tiempo de la prueba? El tiempo de la prueba es cuando el diablo dice, a ver si es cierto, voy a ver si de verdad eres hijo de Dios. Te voy a poner una fiesta el jueves. ¿Y a qué hora crees que va a ser la fiesta el jueves? Exactamente, a las 7 de la noche. Y entonces, ahí está la prueba. Pasa esa prueba. Te vas a la fiesta el jueves a las 7 de la noche, o al cine, o a un especial, o a tomar un refresco, o lo que sea, o te vas a conectar a escuchar la palabra. ¿Qué vas a hacer? Ahí es a donde se refiere. El domingo. Pues es el partido.
¿verdad? A las 11, ¿vas a ver el partido o vas a ver la palabra? Ahí está la prueba. Está bien fácil. Ve la palabra, graba el partido y luego ves el partido. Porque finalmente tu decisión va a honrar y va a deshonrar. Si tú decides ver el partido, estás honrando al fútbol. De hecho, tu Dios es el fútbol. El fútbol puede endiosar a la gente y provocar idolatría en la gente. Tienen más pasión por el fútbol que por las cosas de Dios. Se pueden olvidar o faltar a la iglesia o a conectarse o a oír la palabra de Dios, pero ver el fútbol, no hombre, ¿qué te pasa? Por algo dicen que es la droga del pueblo, ¿no? O el opio del pueblo, el fútbol y las novelas. Entonces, ahí está la prueba. Ahí está la prueba. ¿Verdad? Esta es la parábola. Los de sobre la piedra son los que habiendo oído recibieron la palabra con gozo. Oye, sí, no, sí, ya me voy a conectar, no me voy a faltar y todo bien, pero estos no tienen raíces, ¿verdad? Creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. En el tiempo de la prueba se apartan. Ya, pues que fue la invitación aquí, que fue el especial de allá, que la fiesta o que una película o que el partido, por lo que sea, y te apartaste un poquito. Ya un día ya no estuviste. Y luego al otro día, pues se te hace más fácil. O a la otra semana, a lo mejor una vez sí, pero a la otra semana, pues, ¿qué tanto es tantito, no? Y se te hace más fácil. Y como dice aquí, después creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. Crees por algún tiempo. Aquí estás por algún tiempo los jueves y los domingos. Luego por algún tiempo ya nada más los jueves. Luego o nada más los domingos. Y después te apartas. Después ya. Y como perdiste el hilo de la secuencia, como perdiste ya, híjole, ya no supe ni cuándo dejé de ver las clases y cuándo fue, no, pues ya mejor, ya lo voy a dejar por la paz, ya. Y terminan ya, o sea, sin nada. Se apartan como, estuviste bien un tiempo, pero solo un tiempo. Te apartas. Después de algún tiempo se apartan en el tiempo de la prueba. Después dice, verso 14, la que cayó entre espinos. Estos son los que oyen, pero yéndose, ¿verdad? Saliendo de la iglesia o desconectándose, son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida. Fíjate bien, te ahoga los afanes o te ahogan las riquezas o te ahogan los placeres de la vida. Esto es cuando definitivamente afanes, riquezas o placeres, cualquiera de estas dos cosas te hace dejar de hacer lo correcto para ti y lo correcto para honrar a Dios en tu vida. Te interesa más otras cosas. Esos son los afanes, en lo que te afanas, ¿no? No, es que tengo trabajo, hay que trabajar y, y todo es trabajo, trabajo, trabajo. ¿Por qué? Porque quiero ganar dinero, dinero, dinero. Las riquezas, o sea, estás dedicando todo a hacer dinero. No está mal hacer dinero, siempre y cuando el número uno en tu corazón sea Dios. De hecho, cuando el número uno en tu corazón es Dios, Dios te manda el dinero y Dios te da el dinero. Cuando tú te ocupas de las cosas de Dios, Dios se ocupa de tus cosas. Yo vivo así. Mi compromiso es no fallarle a Dios y yo sé que Él se va a ocupar de mis cosas. Y cuando necesito algo, a veces antes de que lo necesite, Él ya me suplió. O cuando necesito algo, ni me preocupo. Porque si me preocuparía, sería porque no creo en Dios. Y ni me preocupo a ver
hace falta esto, o nos va a hacer falta aquello. Ah, está bien, qué padre. ¿Lo sabe Dios? Sí. Ah, entonces no te preocupes. ¿Por qué sé que Dios va a responder así? Porque yo soy fiel. Y Él es fiel con los que son fieles. Entonces, por eso tengo la seguridad que para lo que se necesita, dice la palabra de Dios, que Él suplirá conforme a sus riquezas en gloria. Dice la palabra que Él sabe de qué tenemos. Entonces, ¿cuándo es cuando puedes confiar así? Cuando tú sabes que Dios puede confiar en ti así. Y tú sabes que Dios puede confiar en ti así porque estás decidido, dispuesto a no fallar. Y se lo has demostrado al paso del tiempo. Acuérdate, hay un tiempo, al paso del tiempo. Ninguna semilla produce y da fruto al instante. Por eso es importante estar alimentando nuestro corazón cada jueves, cada domingo y cada vez que subamos algo, una oración, lecturas, lo que sea, las recomendaciones que les hacemos. Nosotros todo lo hacemos para bendecir su vida, para que su vida sea igual que la nuestra o mejor. Para que ustedes cumplan el plan de Dios para su vida igual que nosotros o mejor. Si ustedes lo hacen igual que nosotros o mejor, yo cumplí a Dios. Y por haber cumplido a Dios, por serle fiel a Dios con eso, Él va a poder mostrarme y manifestarme su fidelidad en mi vida. Por eso es vital. Así es de que los espinos, ¿cuáles son los espinos? Que esos afanes de, ay, no, es que no, esto, lo otro, aquello, o sea, lo que me ocupa porque quiero tener esto, quiero tener lo otro, quiero hacer aquello. No, no es bueno poner nunca por esas cosas, esos afanes de las riquezas, los placeres. Ahorita, después de un día de trabajo cansado, de estar manejando 3 horas con el sol, el tránsito y hubo manifestación, fue tremendo y pues estábamos parados completamente, pues apagar el motor para no producir más calentamiento global y contaminación y todo, pero eso apagar el motor es apagar el aire acondicionado y apagar el aire acondicionado es estar en la calor, como dicen, en el calor y esto y lo otro y me dicen, ¿quieres que transmitamos? Llegué 10 minutos para las 7. Me dice Paulina, ¿quieres que transmita el otro mensaje? Estoy lista. No, déjame yo. Déjame yo. Eso es fidelidad. Y de ninguna manera lo digo como presunción, sino como un ejemplo que pueda bendecir tu vida. Ese es. Los afanes y las riquezas y los placeres de la vida son los espinos que pueden ahogar la semilla, la planta de la palabra de Dios que empieza a hacer algo en tu vida y a la mera hora cuando va a empezar a dar fruto. Esto es tremendo, porque he visto la vida de muchísima gente, de mucha gente, cuando están a punto de que la palabra de Dios empiece a dar fruto en su vida, se apartan por placeres, por afanes. ¿Sabes qué pasa mucho? Que la gente se pone a oír la palabra de Dios y espera que la palabra de Dios empiece a hacer milagros en su vida. Y a veces sí sucede que he visto gente que crece muy rápido, que empieza a prosperar muy rápido, que sana muy rápido, etcétera, etcétera. Pero he visto otra gente que no pasa rápido. Y entonces les digo yo, es que sigue siendo muy chismosa o sigue siendo muy mentirosilla o sigues tú queriendo manipular a tu marido o eres media bruja, ¿no? Porque muchos menjurjes verbales para salirte con la tuya. Y es lo único que les falta corregir para empezar a ver
fruto de la palabra de Dios en su vida y les pega eso y se apartan. Así como dice aquí. Y luego más si el diablo les pone otras cosas de que aquí sí te vamos a dar la solución, ¿verdad? Les muestra los gurús, ¿no? Les vende bien el diablo y les vende gurús. El gurú es que te dice, tú puedes, tú la vas a hacer, tú eres, bla, 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 eres lo máximo, tú ni necesitas a Dios y tú y Dios y punto, ¿no? Y son atrapados o atrapadas por los gurús. Eso es un afán, el afán de ya quiero estar bien, ya quiero tener esto, ya quiero tener lo otro, y como aquí no he visto, ya estuve 1 año, 2 años, 5 años o 10 años, y no he visto todavía lo que quiero ver, entonces no, esto no funciona, me voy a ir allá. O sea, le dicen a Dios, tú no funcionas, ¿no? O a lo que han aprendido, tú no funcionas. Pero el tema no es la palabra de Dios, el tema es ellos, que a veces no quieren cambiar lo que tienen que cambiar, por la condición de su corazón, por el tipo de tierra que son. Y entonces si se encuentran a un gurú que les va a elevar el ego hasta las nubes y los va a hacer sentir súper bien, súper espirituales, súper lindos o lindas y van a ser super amiguis, ¿no? Y esos son los afanes, es que prefiero tener super amiguis que ser y tener una relación con Dios, ¿no? Es que Dios me maltrata, Dios me regaña, Dios, pues así es Dios, Dios te ama tanto que dice la palabra, quien te ama te va a corregir y quien te corrija es porque te ama. Pero los afanes, las riquezas y los placeres de la vida, esos gurús que te hacen sentir placer, que te hacen sentirte placentero, placentera, y se enganchan con los placeres de la vida, y entonces ya no llevan fruto. Más la que oyó, más la que cayó, perdón, más la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. O sea, no nada más una vez, sino con perseverancia. Dan fruto y dan fruto y dan fruto y dan fruto y dan fruto. ¿Por qué? Fíjate bien. Estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída. Un corazón bueno y recto es aquel que, hijo, me dieron esa cachetada o me dieron esa pedrada, pero lo necesitaba. Gracias, Señor. ¿Qué tipo de corazón tienes tú? ¿Qué tipo de persona eres tú? ¿Tienes el corazón que quiere oír lo que quiere oír? ¿No? A un gurú que te diga cosas lindas al oído y te infle el ego y te emocione. No digo que no hay que vivir emocionado, claro que sí hay que vivir emocionado. Yo diría que incluso emocionado no, sino entusiasmado. Hay una gran diferencia. Las emociones son más simples, pero el entusiasmo es con el poder de Dios dentro de uno. Con el poder de Dios dentro de uno. Y eso te lleva de gloria en gloria, de perseverancia en perseverancia. Te lleva a dar fruto con perseverancia. Y no nada más unos instantes, no nada más unos momentos, no andas arriba y abajo, sino andas con perseverancia. Constante, en un constante crecimiento, en constante mejoría, en constante bendición y creciendo y entonces ya no nada más tienes para ti, sino ahora tienes para los demás, tienes para dar más a la obra, tienes para sembrar en la obra, invertir en el reino de Dios, invertir en la obra y vamos,
repito, más la que cayó, o sea, la semilla, la palabra de Dios que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto. Un corazón recto, repito, es aquel que me merecía esa cachetada o me merecía esa pedrada y gracias. Gracias, sí es cierto, sí, sí medio luego manipulo a mi familia o manipulo a la gente o sí es cierto que soy todavía medio metiche, medio chismoso, sí es cierto que digo mentiras para salirme con la mía o muevo a la gente con mentiras para salirme con la mía porque ha de ser lo que yo digo y como yo digo cuando yo digo. Ese es un corazón recto y me la voy a tragar y lo voy a corregir y porque no está bien. Qué tremendo es cuando la gente no puede creer que no hay otra manera de vivir, que no puede tener una vida y un corazón bueno y recto. Es impresionante que forzosamente, forzosamente tengo que hacer lo que yo quiero aun cuando me hayan dicho no hagas esto, aun cuando me hayan dicho no vayas allá, aun cuando me hayan dicho no le entres ahí, no, no te conviene eso, no es bueno para, aun cuando es impresionante cómo hay gente que espera años y después de años, ahora sí lo voy a hacer y lo hace, desobedece, o sea, hace al final de la historia lo que se le dio, ¿cómo se dice aquí? Lo que se le hinchó su gana, ¿no? Hinchó su gana. O sea, finalmente, por no tener un corazón bueno y recto. Y gente que está muriendo, como Ananías y Zafira, no caen muertos en ese momento, pero sí están perdiendo muchas cosas en su vida. Bendición. Están perdiendo a su esposo o a su esposa, a sus hijos, a su familia, la prosperidad, la sanidad. Cada vez están de mal en peor. Pero eso sí, felices de hacer lo que se les hinchó su gana o lo que se les dio la gana, como se diga. Entonces, terminando esta clase, finalmente la consabida pregunta es, ¿qué tipo de tierra es tu corazón? ¿Es buena y recta? Te felicito. Pero es una tierra con espinos, o sea, en los que hay muchos afanes, te preocupa y te interesa la riqueza más que conocer a Dios y tener una relación con Dios para que Él te dé la riqueza, porque ese es el tema, o sea, tú puedes escoger y mucha gente escoge rascarse con sus propias manos y yo voy a echarle las ganas y voy a echarle los kilos y voy a ser rico sin Dios. Y puede ser, pero sin Dios. Dice la Biblia que la riqueza que no la da Dios acaba contigo. Y por eso mucha gente no quiere ser rica, ¿no? Pero la riqueza que da Dios no preocupa, ni siquiera te preocupa. Te hace feliz. Y usas esa riqueza para hacer feliz a los demás. Para producir felicidad a los demás. Eso es amaos los unos a los otros. Y de eso vamos a hablar más el domingo. Pero piensa en esto. Quiero que esta semana medites, que realmente tengas un examen a tu interior, un examen a tu corazón, que realmente busques y seas honesto contigo. Seas honesto contigo y seas honesto con Dios y busques. Tienes un corazón de tierra rocosa, tienes un corazón
de tierra con espinos, o tienes un corazón tan duro que la semilla ni siquiera entra, queda encima y por eso es hollada la semilla y por eso pueden venir los pájaros y comerse esa semilla, el diablo, y llevársela como si nunca la hubieras oído. Mensaje de Dios, sí, quién sabe qué es eso, ¿no? Estos cuates ignorantes, ¿no? Así. Tan duro tu corazón, pero tan duro que ni siquiera entra tantito ni la puntita de la semilla entra a tu corazón. ¿Qué clase de tierra es tu corazón? ¿Cuál es tu responsabilidad? ¿Cuál sería tu responsabilidad? ¿Qué debes hacer entonces con la palabra de Dios? ¿Cuál sería tu responsabilidad ante la palabra de Dios y cuál debe de ser lo que debes hacer con la palabra de Dios? Esto lo vamos a ver de hoy en 8. No saben qué gusto me dio compartir. Me siento súper feliz por ser fiel. Algo que, ¿por qué dar la clase hoy? Después del día, ¿no? De veras pesado. Pesado. Y estuve así de decirle a mi hija, sí, pasa el congreso, transmite el congreso. Y era un buen mensaje. Pero siempre es bueno pensar, si no doy la clase, me voy a sentir mejor que si sí la doy. No, pues no, entonces la doy. Con todo mi corazón, con todo mi amor. Puedo darla, llegué a tiempo, sí, la voy a dar. Voy a ser fiel. Y por eso me siento feliz, aunque esté muy cansado. Me dio muchísimo gusto compartir esto con ustedes. Me dio mucho gusto el poder bendecir su vida con esta palabra, con este mensaje. Y no se olviden nunca que Dios los bendice y nosotros también. Nos vemos la próxima.